Bien, saludos a todos. Bienvenido una vez más a esta sesión de Book Gratis 12. Bien, en esta ocasión vamos con el día 6 del maratón de trading. Eh, Hoy vamos a hacer un análisis proyectado del B75 y vamos a analizar un bot que me enviaron en Telegram, un bot, en este caso XML para Binary. Y pues está interesante, quisiera mostrárselo y quisiera darle a ustedes una, una especie de guía para poder sacar mejor provecho a ese tipo de bot. El bot se ve bien y bueno, hoy, a pesar que el bot no está, no sé, pulido, diseñado de forma muy ordenada, pero los análisis que hace tienen un poco de sentido y hoy pues vamos a entender el bot y vamos a darle un poco más de sentido. Mientras se conectan, Wilson, el primero. Eh, Wilson me confirma si me escucha. Para entonces seguir en este caso con la transmisión y hacer el análisis del B75. Mientras tanto, voy anunciando también de que estamos pendientes. A ver, qué bueno, qué bien, Wilson. Estamos pendientes de seguir en este caso adelante con el grupo de WhatsApp donde está Wilson, por cierto, y hemos estado haciendo pues algunos análisis en cuanto podemos, hacemos el análisis y bueno, hay algunos muchachos que están bastante activos y que están dando su punto de vista, ¿no? Yo doy mi punto de vista, cada quien da su punto de vista, pero las entradas pues serían en este caso bajo responsabilidad de cada uno. Y bueno, no soy partícipe de mostrar resultados a ningún lado, pero ese grupo en particular son personas que yo considero de confianza hasta cierto punto de este caso de trabajar en el mercado, porque no los conozco a todos. Entonces, pues yo paso algunos resultados, no voy a pasar resultados a los grupos de Telegram, nunca voy a pasar resultados desde ese tipo o desde ese punto de vista no lo voy a hacer. Eh, y bueno, más adelante pues estaremos, como les dije, dando un grupo de WhatsApp de señales y ya será cuando formemos un equipo que podamos en este caso trabajar. Las señales serán gratuitas y yo pues mientras pueda estaré dando señales, por lo menos una o dos señales al día desde mi punto de vista, cómo yo veo el mercado y en qué mercado. Dicho esto, pues voy a tratar en lo posible de abarcar todo lo que estamos dando. Bien, buenas tardes a Indra, buenas tardes Juan, buenas tardes Giancarlos, qué bueno que estén conectados. Voy a decirles que los que estén conectados, si tienen algún tipo de dudas con respecto a lo que vamos a hablar hoy, pregúntenlo. Para esto es el envío, para que me pregunten por acá y podamos aclarar todo lo que podamos. ¿Ok? Voy a tratar también de vamos a mostrar primeramente el bot. Este es el bot, ahorita analizamos el B75. Vamos a mostrar el bot para que sepa qué es este bot. Este es el bot Gold, está dado en el canal de Book Gratis 12. Es un bot que al yo revisarlo se ve algo interesante, no es un bot creado por mí por si acaso, pero vamos a crearle una estrategia a este bot. El bot, como ya sabemos y en el curso que hemos dado en el canal de Book Gratis 12 sobre hacer bots, pues lo primero que hay que ver es cómo trabaja, en este caso, el bot. El bot tiene en el bloque 2, tiene un RSI. Ese RSI está marcado dentro del bloque, pero si vemos, el bot trabaja con soportes y resistencias y en este caso habla de que si el último tick está en una resistencia y a su vez el RSI es mayor a 75 y que la EMA es mayor a upper, ahorita nos enteramos lo que es upper, entonces que haga una venta. Fíjense que no está hablando de que se haga una compra, sino que se haga una venta, cuando ya llega a un nivel. Ahora eso lo podemos analizar profundamente en otro día,
de por qué este bot está diseñado de esa forma. Caso contrario, si está en un soporte, el último tick y a su vez el RSI es menor a 25 y la EMA es menor a lower, ahorita sabemos lo que es lower, que haga también una compra, perdón. Entonces, él lo que está haciendo son compras. Compras bien sea cuando esté por encima o bien sea cuando esté abajo. Y ahorita lo vamos a ver. En el medio, él no hace ningún tipo de operaciones. ¿Qué podemos aplicar? Lógica. Si nosotros estamos abajo o estamos arriba, ¿qué hay que hacer? Comprar o vender. Entonces esto es cuestión de que usted lo pruebe y le haga un pequeño ajuste, de acuerdo a la estrategia que usted tenga. Upper es una banda de Bollinger, ¿okay? De 10 periodos en este caso, y fíjense que la desviación es 1. Y lower dice que está en este caso hacia arriba de esa banda. Y lower en este caso, que ya lo tenemos acá en el bloque 2, es también una banda de Bollinger. Acá tenemos una EMA y a su vez esa EMA es de 3 periodos. Son bastante cortas las EMA. ¿Okay? Si usted quiere eliminar todo esto que está acá, esto que está mostrando de gol, usted nada más elimina acá. Y bueno, cuando vuelva a arrancar el bot, pues no va a tener eso. Lo que hice fue duplicar. Ok, entonces ya sabemos cómo funciona el bot. Ahora, vamos a ver cómo se comporta como una estrategia. Este bot aquí está corriendo normal. ¿Okay? Acá pues lleva 2 ganadas, 2 perdidas. Y se está comportando normal, ahorita 0.87. Él mismo está haciendo el análisis. ¿Nosotros podemos ayudar al bot? Sí. Si no podemos ver la resistencia, los soportes, todo eso está en false. ¿Ok? Está en false. Si usted quiere que lo analice, pues le coloca true y lo analiza. Habría que ver los demás bloques, cómo está configurado cada uno de ese sistema. Por ahora no lo vamos a ver. Por ahora lo que quiero que el bot, tal cual como va, nosotros podamos diseñarle una estrategia. Déjeme ver el chat porque estoy hablando como loco. Ok, Manuel, buenas tardes. Acá tenemos también otro bloque de llamado acá tips y es donde nosotros tenemos los soportes de la resistencia y tenemos también los puntos pivotes. Y acá tenemos, si queremos eliminar también estos mensajes, pues lo borramos allí también. Entonces aquí está el análisis en este bloque. Ya estos bloques lo hemos visto en el curso. Lo vamos a profundizar en el curso número 4. Sí, en la clase número 4 del curso, perdón. ¿Cómo hacemos para que este bot funcione mejor? Pues veamos cómo está el mercado y veamos cómo está la gráfica. Vemos que trabaja en un índice de volatilidad 75. Está haciendo rise, fall. Está configurado para solamente hacer rise. Eso lo podemos cambiar nosotros de acuerdo a nuestra experiencia y de acuerdo también a cómo veamos el mercado. Y que haga rise y fall. O sea, que haga ambas cosas. ¿Okay? Buscamos acá, cambiamos a vela, porque me interesa ver el mercado cómo se encuentra en un minuto, vela. Y acá nos aseguramos que sea el índice de volatilidad 75. Ahí claramente dice que es el índice de volatilidad 75. Yo no me estoy fijando si se está mostrando, muchachos. Si no se muestra, me lo dicen, por favor. O me confirman si se está mostrando, porque otras veces me han dicho que no se ha estado mostrando. ¿Me confirman? ¿Me confirman si hay retorno y si hay vista del mercado, por favor? Ok, gracias, Wilson. ¿Qué pasa? Que si nosotros tenemos la experiencia del mercado, sabemos que las bandas de Bollinger son respetadas, sí o no, cuando son... O sea, me explico, aquí hay una banda de Bollinger y esta banda de Bollinger que está establecida en este bot es una banda de Bollinger muy ajustada. De forma que cuando acá rompe la banda de Bollinger, ¿qué dice el bot? Que va a hacer compras, o sea, cuando rompe la banda. Que eso pasa mucho en la banda de Bollinger, o sea, que buscamos mercados tendenciales. Bien sea, en este caso, al alza, porque no tenemos operaciones a la baja en el bot. Cuando el bot tenga este mercado a la baja, pues el bot no va a ir bien. Al menos que usted configure el bot para que también haga, en este caso, entradas a la baja. Eso no lo vamos a hacer. Solamente le estoy dando un consejo. Cuando funciona bien las bandas de Bollinger, también cuando hay un rango.
O sea, cuando hay un rango, fíjense que acá aperturó una operación al alza y está trabajando a 10 tips. Eh, ¿Qué pasa? Que cuando hay un rompimiento, también él asume de que va a tocar la banda y se va a regresar. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el bot? Está jugando, y ahí va a perder, está jugando de que la banda del Bollinger sea rota al alza y que a su vez cuando sea rota a la baja haga un retroceso, que es lo común. Entonces, ¿qué es lo que veo de malo en el bot? Pues eso, que solamente está tomando en cuenta un factor del mercado. Esto es algo que usted tiene que tomar en cuenta cuando vaya a hacer y activar este bot, que lo voy a... Está en el canal de Bus Gratis 12, que me lo enviaron al privado y me pidieron un análisis. Estoy haciendo análisis de ello, ¿no? De cada una de los bots que me están pasando, a ver cuál considero yo que sean buenos o que sean malos. Yo esto lo considero que es un bot que es bueno, siempre y cuando se haga con la estrategia. ¿Con cuál es la estrategia? Fíjense que acá aperturó una operación al alza y tenemos dos velas bajistas muy fuertes. Esa estrategia no nos sirve, al menos que nosotros cambiamos que eso sea a la baja. ¿Por qué? Porque ya hubiésemos ganado 2 en vez de haber perdido 2. Porque funcionaría de la misma forma como están funcionando al alza con el rompimiento de la banda de Bollinger. Acá se recuperó y tenemos que... tenemos acá $1.8 hecho. ¿Okay? Entonces yo le aconsejo que esta estrategia, bien sea que usted la testee cambiando en el bloque número 2, cuando va a la baja, en vez de hacer, en este caso, rise, que haga fall, o viceversa. O sea, va a probar de esta forma que se lo estoy mostrando, o va a probar invertido, rise acá, que es lo común, y fall acá, que es lo común con las bandas de Bollinger. ¿Okay? Entonces, ahí se los dejo para que entonces ustedes lo puedan testear. No voy a hablar más sobre él, solamente voy a tratar de mostrarle ahora el análisis en el B75. Bien, sobre el B75 hay varias cosas que tengo que decir. El B75 es un mercado alcista, o sea, esto es alcista siempre, pero hubo acá una confirmación. Acá muchos, eso yo creo que me incluye a mí, nos caímos en este nivel, porque nosotros pensábamos que iba a hacer su retroceso en este nivel y que a su vez se iba a ir a un alto más alto, pero no, hubo un rompimiento a la baja. Cuando hay este rompimiento, que hay un alto más bajo y a su vez hay un bajo más bajo del anterior, ya sabemos que el mercado va a ir a la baja. El asunto es determinar hasta qué nivel va a llegar a la baja. Acá lo estoy determinando en mercados de un día, pero en mercados de mayor volumen, de un mes, de una semana, ya yo había marcado hasta dónde va a llegar este mercado. Yo tengo acá establecido en estos niveles, ya yo pasé estas entradas al canal, lo pasé también al de Señales Wall Street y Logan. Ahí pasé también esas entradas. Estas entradas están marcadas en este punto. Más o menos estoy arriesgando, fíjense que estoy analizando en un día, por lo tanto, estas velas tardan mucho, aquí hay mucho dinero. Yo puedo ajustar las entradas, sí, pero yo no me quiero arriesgar porque yo quiero, en este caso, irme por el alza nuevamente, porque el mercado es alcista. Salvo que se ha roto este nivel, y lo marco, salvo que se ha roto este nivel, entonces esperaré un retroceso para empezar a hacer entradas a la baja hasta este nivel. No acá, porque por aquí, seguramente puede llegar acá. Yo me iría hasta este nivel, a la baja. Y mis entradas están siendo marcadas en un plazo largo, ¿no? Por ir por mucho, por supuesto, ¿no? Yo puedo hacer mucho scalping todos los días, sí. Pero corro con riesgo también de que, al menos que yo me vaya a favor de la tendencia. Voy a revisar el chat. Se ve, pero muy amplia la pantalla en mi caso. Yo no lo veo. No se aprecia por completo la gráfica. Juan, no se ve la pantalla completa. Me gustaría saber ahora cómo o hasta dónde se ve la pantalla. ¿Se ve por lo menos el cursor? Porque si no tendría que yo ajustar la resolución del video.
porque es muy probable que no esté ajustada la resolución del video. Eso me lo pueden confirmar, por favor. Voy a tratar de trabajar en un nivel de pantalla lo más grande que pueda. Pasa que no me lo muestra. Bien, yo ahorita estoy haciendo solamente entrada a la baja, ¿ok? Hasta este nivel, solamente entrada a la baja. Yo hice entrada acá, hice entrada acá, en todos los retrocesos. Incluso hay retrocesos que se me repitieron acá. ¿Por qué? Porque llegaron hasta el mismo punto, pero en H4 creo, era un rango significativamente marcado. Por lo tanto, yo entraba a la baja en ese nivel, esperaba. ¿Podía tardar hasta un día? Sí, podría tardar mucho. Entonces yo hice entrada, la primera entrada la hice por este nivel, hice entrada acá, hice entrada acá, hice entrada acá, hice entrada acá, y la última creo que fue en este nivel que yo hice. En total hice 7 entradas a la baja. Todas pues altamente productivas, por supuesto, con mínimo de lotaje. No puse un lotaje muy alto. A ver, solo se ve la parte de arriba de la gráfica. Oh, gracias por decírmelo. Eh, Eso tengo que ajustarlo, de verdad. Bueno, lo que tengo que decir es que yo hice entradas en estos niveles. Incluso se me repitió algunas entradas en el mismo nivel prácticamente. O sea, yo buscaba estos niveles que ven en las puntas. Voy a ponerlo acá en la punta de la vela. Estoy hablando de H4. Entonces yo hice una entrada en este nivel, 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 en puros niveles de punta de vela hice entradas. Todas a la baja, porque estoy confiando en que va a llegar hasta donde le marqué. Déjeme volver a irme a... Estoy confiando de que esto va a bajar hasta niveles de más o menos 6.175 aproximadamente, niveles 6.1, ¿ok? Entonces, espero que acá yo por lo menos estoy marcando y confiando, prefiero arriesgar esto e irme por esto para hacer entrada al alza. ¿Qué pasa? Que acá fue mitigada esta vela, ya hablamos de mitigación en Mermoni, en Jane Wyckoff, ya esto fue mitigado, por lo tanto me siguen existiendo niveles donde yo creo que pudiera ir más arriba. Si este es un mercado netamente alcista y esta vela fue mitigada y vino a buscar, en este caso, mitigaciones en estos niveles de abajo, donde hay liquidez, entonces yo afirmo y creo en la especulación de que esto va a llegar hasta el punto 61 aproximadamente, 610000, y va a llegar a un nivel de por lo menos 11.5000. O sea, un nivel muy alto, ¿no? Entonces, es mi especulación. Si es roto y yo pierdo, por decir algo, esos estos lots, entonces esperaría un retroceso. Eso se lo voy a explicar la próxima semana, porque yo aspiro que esto llegue la próxima semana allí, o por lo menos el fin de semana, por eso quise hacerlo hoy, para ver si ustedes podían aprovechar ese nivel. ¿Okay? Tendrían que colocar un stop loss ajustado. Mientras más abajo entren, mejor para ustedes, porque el stop loss estará más ajustado. Pero yo calculo que el stop loss esté cerca de los 59, 70, 00 aproximadamente. Si quiere tomen nota de eso, porque es lo que yo estoy especulando. Tengo dos entradas, uno en un nivel alto y otro en un nivel mucho más bajo, pero especulo que va a ser eso el mercado. Vamos a verlo en temporalidades de una hora, a ver qué es lo que va a hacer por lo menos hoy y mañana. Ya voy a ver el chat. ¿Se ve el gráfico sí o no? Porque es que yo lo estoy viendo que la pantalla acá la está mostrando de forma completa. Déjeme ver cómo está el directo acá. Sí, tiene razón. Se ve muy abajo. Bien, déjeme ajustar eh, déjeme ajustar en este caso la salida, el video.
A ver, la salida de video está actualmente activa. No puedo hacer ajuste. Tendría que terminar en este caso, la transmisión. Bueno. 1.69 lleva el bot. Bien. Bueno, por lo menos tomen nota de lo que yo creo que va a ocurrir. Yo creo que el mercado va a regresar a tomar nuevamente liquidez, un retroceso en H1 y es muy probable que esté en los niveles 65, aproximadamente 65.40, tomar allá, regresar y hacer, se va otra vez a la baja, es lo que yo especulo. Si es roto, entonces iría por un nivel mucho más alto, que yo les dije a los muchachos del grupo de WhatsApp que sería aproximadamente los niveles de 70, donde podría llegar el mercado fácilmente y de allí sí hacer una operativa a la baja de una manera más segura. Sin embargo, corremos con el riesgo que en el nivel 68, 30 aproximadamente, pues entonces se regrese el mercado. Fíjense que no estoy utilizando ningún tipo de indicadores, ¿no? Aunque estoy hablando de este nivel, de este nivel que aproximadamente yo creo que llegue, que sería el 68 y algo, pero quedaría en este nivel de 70 como el nivel de mayor probabilidad, yo diría que de 70 y 71, de mayor probabilidad de que llegue el mercado y de ahí se dispare a la baja. Si no, aquí usted arriesgaría, si entra acá y llega el fin de semana allí, por ahí el domingo, si llega el mercado hasta este nivel, aunque a veces se da unas alzas que en cuestiones de horas llega hasta allá, entonces si llega allí, usted entra en el nivel 70 o 71, seguro, 71.0000, y haga un stop loss ajustado de por lo menos 2 3 dólares, que serían aproximadamente 71, 71.20, 00, sería 71.20.00. Entonces, allí arriesgaría muy poco, pero sería la baja para llegar al nivel que ya les señalé anteriormente. ¿Okay? Bueno, yo voy a dejar el análisis hasta acá. Espero que haya tomado nota de eso. Eh, bueno, de nada, Manuel, gracias a ustedes más bien. Gracias, Wilson. Sí, tiene razón, tengo que ajustar en este caso. Ya por lo menos la latencia fue ajustada, o sea, ya podemos interactuar. Ahora solo falta ajustar en este caso la resolución. Es, es algo complejo porque entonces tenemos que ir trabajando de acuerdo a cómo nos muestra YouTube y cómo nos muestra el programa. Pero bueno, gracias. Cualquier duda la voy a estar aclarando en el canal allá de Wall Street. Si tienen dudas con respecto, ojalá hayan tomado nota de las entradas. En el caso de los que están acá y que pertenecen al grupo de Telegram, pues entonces nos hablamos por allá por Telegram y yo le doy mi punto de vista del B75 de lo que viene para el fin de semana. Y bueno, espero intercambiar información con ustedes allá en Telegram. Le agradezco de verdad eh, que hayan asistido, ¿no? Y les deseo entonces feliz tarde a todos y nos encontramos por allá. Ujú. Ok.